Historia de Jabobo, tomo 5, volumen 2, libro del Ministerio de la Defensa Interior. Cuarto apartado. Ministros y primer ministro. Introducción. Durante el Imperio Antiguo, los reyes de Jabobo poseían poder absoluto, lo cual los facultaba para legislar, juzgar y ejecutar su propia ley. Todas las decisiones recaían en él y era él quien determinaba lo que estaba bien y mal. Sin embargo, conforme fue avanzando la cultura de los reyes, también lo hizo la delegación de responsabilidades en otras personas allegadas al rey, que le ministraban. Así nació el cargo de ministros. Posteriormente, durante el Imperio Medio, la proclamación de la República Democrática Federal en Jabobo propició la división de los poderes políticos en 3, para cada conjunto de ministros ordenados: el legislativo para los ministerios, el judicial para los jueces, junto al Ministerio de Justicia, y el ejecutivo para el rey o el jefe del Estado. Los representantes de los poderes legislativos y judiciales recaían sobre los ministros, que junto con el rey, sus consejeros y los representantes del pueblo conforman el Senado. Y así ha sido durante toda la historia de Jabobo desde el fin de la Tercera Guerra Mundial. Es por tanto que de estos cargos emana en realidad las leyes correspondientes a su ministerio. Por otro lado, podemos decir que, en realidad, el primer ministro solo es el representante y portavoz del conjunto de ministros en la Cámara del Senado. Pero además actúa como la última palabra a la hora de aprobar o rechazar una ley, aunque ésta puede ser rechazada antes por votación democrática por los ministros de los demás ministerios de la Cámara. De lo contrario, si la ley la aprueba la Cámara y el primer ministro la rechaza, la ley es rechazada. Claro está, deberá presentar sus argumentos en la misma. Los ministros exponen las leyes en función de lo que observan de los informes que le llegan del jefe de comisarios. Estas pretenden regular ciertas situaciones referidas al ministerio, exponer leyes que protejan sus intereses, así como los del pueblo, y decidir qué proceder seguir ante una situación que peligre la estabilidad social y/o del ministerio. No hay duda de que resulta apropiado que dichas decisiones recaigan sobre el conjunto de ministros y no sobre el rey, como sucedía en aquella época. Punto número 1. Estructura jerárquica del Senado. El Senado, como única cámara del gobierno, reúne a los ministerios y los demás componentes de la Cámara. Es aquí desde donde emanan las leyes que rigen al pueblo de Jabobo y lo conducen al cumplimiento de la ley. Así, el sistema político de Jabobo se organiza del siguiente modo. El rey a la cabeza como jefe de Estado tiene la asesoría de 100 consejeros y la consulta de 5 representantes del pueblo. A su vez, queda sujeto por las leyes que promulguen los distintos ministerios que posee el Estado jabobés: Ministerio de los Recursos Naturales, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ministerio de la Publicidad, Ministerio de la Teocracia, Ministerio de las Ciencias, Ministerio del Fomento Público, Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de la Defensa Exterior, Ministerio de la Defensa Interior, Ministerio de la Salud Pública, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Justicia, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Obras Públicas. A continuación veremos las funciones que tiene cada uno de los miembros del gobierno, reunidos en el Senado. Funciones de el rey o el jefe del Estado. El rey es el jefe de Estado en Jabobo. Posee el poder ejecutivo desde el Imperio Medio, aunque en aquel tiempo la figura la ejercía el presidente de la República.
descendiente del linaje real, posee su cargo por nacimiento noble y lo ejerce desde la muerte del rey anterior hasta la suya propia. Con el triunfo en Jabobo de los ideales liberales que proclamaban la división de poderes políticos antes reunidos en el rey, éste llega a asumir únicamente en Jabobo el poder ejecutivo. ¿En qué consiste el ejercicio de este poder? Consiste en que una vez expuesta una ley en el Senado y llega a ser aprobada, el rey ha de asegurarse de que se cumpla en el pueblo, utilizando los medios que tiene a su alcance, que en principio es el Ministerio de la Defensa Interior. Por ello, el rey está sujeto a la ley, y no la ley al rey. El rey ha de velar por el cumplimiento de la ley, no de su propia voluntad. Es importante por ello que el rey conozca las leyes apropiadamente, con el fin de que sepa dónde iniciar su función en caso de hallar en el pueblo un incumplimiento por desconocimiento de la ley. Sabemos que los jueces han de castigar o recompensar a los ciudadanos por su incumplimiento o cumplimiento de la ley, dependiendo de los hechos. Por lo tanto, su función solo es la de juzgar según la ley, pero la del rey es imponer la voluntad de la ley en el pueblo, asegurarse de que se cumpla. Aunque es cierto de que en determinados casos se interviene en el pueblo, en realidad ello es competencia únicamente de los ministerios. Por eso el rey es aquel que en última instancia se asegura de cuál funcionario cumple la ley y cuál no. Los ministros y el primer ministro son los que se aseguran y supervisan la actividad de cada uno de los eslabones que están bajo su autoridad. Sin embargo, el rey recibe de estos en cada pleno un informe resumido de la actividad de cada uno de los ministros y demás funcionarios del ministerio en cuestión. Así pues, es la última palabra en sancionar u obligar a cierto funcionario al cumplimiento de la ley. Por otro lado, además del Ministerio de la Defensa Interior, el de la Defensa Exterior también está bajo el mando último y directo del rey. Así, la decisión de una guerra o invasión bélica también está bajo la autoridad del rey en última palabra. De hecho, estos son los dos únicos ministerios que el rey tiene como medio para cumplir la ley y asegurarse de que la entera sociedad la asume y la respeta. Recordemos que al principio mencionamos que el rey está sujeto a la ley, pero es el rey quien finalmente firma la ley y garantiza con su firma el apoyo de su cumplimiento incondicional y necesario en el pueblo. Si éste no da su última palabra, la ley carece de valor, pues el rey no llega a ejecutarla. Claro está que para que el rey llegue a ese punto debe presentar sus argumentos con solidez y lógica ante el Senado. Los demás ministerios exponen sus leyes, el rey las aprueba y se encarga de que se cumplan, pero no son medios de ejecución del rey. Entender la dinámica de la función del rey es fundamental para estar atento a las actuaciones del rey e impedir en consecuencia que se exceda de ello. Funciones de los 5 representantes del pueblo. Históricamente, el reino de Jabobo se divide en los siguientes distritos jurisdiccionales supervisados por el gobierno a través de un gobernador. Apolos, capital financiera o metropolitana. Bajo su supervisión están los demás distritos de la isla y, a su vez, la región correspondiente en el continente de Sudamérica. Filipos, capital secundaria. Meorena, Casandra, Pichurri, Piruli, Río Sagitario, región de Campo. En un principio las regiones eran 5, de ahí que se escogiera al gobernador de cada distrito en representación del pueblo en el Senado, un total de 5. Pero con el tiempo llegó a ampliarse a 8,
Sin embargo, los 5 representantes quedaron fijos y ahora hay los representantes según estas regiones respectivas. Uno por Apolos, uno por Filipos, uno por Casandra y Meorena, uno por Pichurri y Río Sagitario, uno por Piruli y por región de campo. Los representantes del pueblo que como gobernadores representan a 2 distritos es porque son elegidos por sufragio universal de la población de los 2 distritos, entre los 2 gobernadores de cada uno. Su función principal es la de exponer en la Cámara del Senado la aprobación o rechazo del pueblo a una determinada ley, siempre que no haya sido ratificada por el rey. Por otro lado, los representantes del pueblo exponen peticiones, reclamaciones u órdenes de colectivos de su respectivo distrito jurisdiccional al Senado. El rey siempre debe escucharlos, pues sabe que el pueblo solo tiene este medio para hacer saber su voluntad en la Cámara del Gobierno. Los ministerios, por otro lado, han de velar no solo por los intereses del ministerio y demás funcionarios, sino además por los del pueblo, en quienes recaerá finalmente el peso de la ley. Aunque es cierto de que los representantes del pueblo no pueden tener voto en las decisiones de aprobar o rechazar una ley, esto solo le corresponde a los ministerios, su voz en ello es fundamental para el buen ejercicio de la ley en el pueblo. Han de expresar su voluntad. Finalmente, añadimos el hecho de que el cargo de gobernador se accede directamente por elecciones democráticas del pueblo en sufragio universal con el cargo de ministros, correspondiente al distrito jurisdiccional deseado. Funciones de los 100 consejeros. Llamados en otros escritos como los nobles, son los que aconsejan al rey en todas sus actuaciones y decisiones. Todos ellos son mayores de 60 años y llevan un mínimo de 20 años sirviendo como ministros en cualquiera de las categorías a las que perteneciesen. El rey los elige, si le faltan consejeros, en función de su oratoria, experiencia ministerial y rasgos de su carácter que sean del buen agrado del rey. Por supuesto, reciben económicamente como un ministro, tal como el gobernador. Tal y como cada ministerio cuenta con cada distrito un máximo de 350 funcionarios, suman un total de 4.900, que junto a los 100 consejeros forman la élite del Senado en su conjunto. Aquí no llega a incluirse otros funcionarios de eslabones inferiores que no se sumen a la cola de ministros. Por ejemplo, si en el Ministerio de la Defensa Interior el número de funcionarios desde eslabón superior hasta el general de policías suma los 350, es hasta ahí donde llega la élite. El Senado solo y exclusivamente lo forman los ministros, el primer ministro, los representantes del pueblo, los 100 consejeros y el rey. Los consejeros intervienen en la decisión del rey antes de que éste firme en privado, quizás en la Cámara del Rey que adjunta al Senado, donde el rey es aconsejado por los consejeros. Estos han de ser audaces y perspicaces, siempre listos para presentar una defensa de su opinión, pero haciéndolo con genio apacible y profundo respeto. Ellos han de hacer ver al rey de lo equivocado que está o de la decisión más acertada que le conviene tomar. Si el rey observa que un consejero le da problemas o es muy autónomo e imponente, puede sustituirlo por otro y rebajarlo a un cargo inferior, que en el caso del Ministerio de la Defensa Interior sería el de jefe de comisarios. Finalmente, mencionamos que este siempre ha sido un cargo determinante para el ejercicio de la voluntad del rey. Los consejeros han de velar por la seguridad y los intereses del Senado y del pueblo, pero ante todo por el rey. Además, es el rey quien elige de entre sus consejeros que hubiesen pertenecido al Ministerio de la Defensa Interior como miembro de su guardia personal, que asciende a un máximo de 20.
también reciben económicamente como un ministro. Ministerios del Senado, funciones, componentes, etc. Ministerio de los Recursos Naturales. Se encarga de decidir cómo y dónde se explotan las riquezas de la tierra. Estos son los eslabones de este ministerio: primer ministro, ministros, jefe de empresas, madereras, canteras, auríferas, vidrio, textil, plásticos, siderurgia, pintura, combustibles, etc. Vendedores, transportistas de productos, trabajadores en productos finales, trabajadores de transformación de materias primas en piezas necesarias, trabajadores de extracción de materias primas. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Se encarga de decidir cómo y dónde se explotan los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros. Estos son los eslabones de este ministerio: primer ministro, ministros, jefe de la agricultura, jefe de la ganadería y jefe de la pesca, vendedores, transportistas de productos, trabajadores de agricultura, ganadería y pesca, los de agricultura para fabricar productos agrícolas consumibles, los de ganadería para fabricar productos ganaderos consumibles y los de pesca para fabricar productos pesqueros consumibles. Transformadores de agricultura, ganadería y pesca. Los de agricultura, materias primas agrícolas tratadas para ser limpiadas, seleccionadas y cortadas en piezas más pequeñas. Los de ganadería, matanza de animales, cortado, limpieza y selección de carnes y posterior envío al eslabón superior. Y pesca. Incluye la selección, limpieza y supervisión sanitaria de los pescados para el envío del eslabón superior. Y extractores de agricultura, ganadería y pesca. Los de agricultura son los campesinos que se dedican a recoger y empaquetar los productos al eslabón superior. Los de ganadería, que son ganaderos que se dedican a la alimentación y cuidado de las cabezas de animales, que posteriormente serán llevados al matadero para el eslabón superior. Y los de pesca, que son marineros que se dedican a la pesca de peces en ríos y mares, en barcos y pequeños pesqueros. Ministerio de las Ciencias. Se encarga de decidir cómo y dónde se investigan todas las cosas relacionadas con la ciencia, la arqueología y la medicina. Estos son los eslabones de este ministerio: primer ministro, ministros, científicos, que son los que encuentran la solución a un problema. Incluyen biólogos, geólogos, astrónomos, genéticos, naturalistas, físicos y químicos, arqueólogos y médicos. Le siguen analistas, que se dedican a responder el cómo. En esto incluyen biólogos de fauna y flora, geólogos de nivel térreo, marino y aéreo, astrónomos que investigan la luna, el sol y las estrellas, los genéticos que investigan el genoma animal, humano y vegetal, los naturalistas que investigan el sistema arbóreo, vegetal, celular y unicelular, los físicos que investigan el cómo del espacio, del tiempo, del movimiento y del proceso, los químicos que investigan el cómo de los metales, de los no metales y gaseosos, los arqueólogos que investigan los aspectos históricos, los aspectos plásticos de arquitectura, pintura y escultura y de los estratos rocosos, y los médicos que investigan el cómo del sistema circulatorio, psicológico, del sistema nervioso, neurológico, sistema muscular, sistema reproductivo, sistema óseo, sistema digestivo, sistema respiratorio y sistema motriz. Le siguen los descubridores o investigadores, que investigan el por qué y el qué. Y en esto incluye fauna, investigan la fauna y la describen; flora, investigan la flora y la describen; térreo, investigan la tierra y la describen; marino, investigan el mar y describen sus componentes; aéreo, investigan los cielos y describen sus componentes;
Lunar, investigan la luna y su comportamiento. Solar, investigan el Sol y su comportamiento. Estelar, investigan las estrellas y su comportamiento. Genético, investigan los genes de animales, humanos y plantas y lo describen. Arbóreo, investigan los árboles y sus componentes. Vegetal, investigan los vegetales y sus componentes. Celular y unicelular, investigan los componentes de los elementos celulares y unicelulares y lo describen. De espacio, investigan el comportamiento de los cuerpos en función del espacio. De tiempo, investigan el comportamiento de los cuerpos en función del tiempo. De movimiento, investigan el comportamiento de los cuerpos según la velocidad, el espacio, el tiempo, el peso, la gravedad y otras fuerzas físicas. De proceso, investigan el comportamiento de los cuerpos según su estado, sea físico, líquido o gaseoso o de transición de un estado a otro. De metales, investigan las propiedades de los elementos de la tabla periódica que son metales. De no metales, investigan las propiedades de los elementos de la tabla periódica que no son metales. Gaseosos, investigan las propiedades de los elementos de la tabla periódica que son gaseosos. Histórico, investigan los restos arqueológicos en función de la información provista por la historia. Plástico, describen a simple vista los restos arqueológicos y da una idea de lo que puede llegar a corresponder, si a arquitectura, a escultura o a pintura. De estratos rocosos, toma medidas, descripciones y formas de las rocas y de la profundidad que posee la tierra que está sobre los restos. Sistema circulatorio, descripción del sistema circulatorio. Psicología, descripción de la psicología humana. Sistema nervioso, descripción del sistema nervioso. Neurología, descripción del sistema neurológico. Sistema muscular, descripción del sistema muscular. Sistema reproductivo, descripción del sistema reproductivo. Sistema óseo, descripción del sistema óseo. Sistema digestivo, descripción del sistema digestivo. Sistema respiratorio, descripción del sistema respiratorio. Y sistema motriz, descripción del sistema motriz. Después de los descubridores le siguen los biomiméticos, que en relación con los científicos diseñan complejos en base a lo natural, y también en este rango incluye la policía científica. Después le sigue el profesor de la universidad, que enseña física y química del nivel analista, y por último, profesor de la segunda fase educativa. Enseñan física y química, biología y otras ramas de la ciencia. Ministerio de la Publicidad. Se encarga de decidir cómo y dónde se realizan los anuncios de la televisión. Por otro lado, estos son los eslabones que componen el ministerio. Primer ministro, ministros, jefe de publicidad de las industrias, madereras, canteras, auríferas, vidrio, textil, plásticos, siderúrgicas, pintura, combustibilidad, papel. Productor de anuncios, televisión, radio, internet, etc. Analista de los diseños de anuncios, diseñador de anuncios, creador de música, imágenes y otros efectos, y fabricante de publicidad no televisiva, en papel, pancartas, eslogans, etc. Ministerio de Fomento Público. Se encarga de promover todas las decisiones del gobierno. Estos son los eslabones competentes. Primer ministro, ministros, portavoz del Estado, oradores públicos, los discursantes, informadores periódicos, tanto en radio como en televisión y periódicos, los reporteros, en reportajes, documentales, entrevistas, etc., periodistas, escritores. Ministerio de la Economía y Hacienda. Se encarga de administrar todas las riquezas del dinero en Jabobo, y estos son sus correspondientes eslabones. Primer ministro, ministros, director del Banco del Distrito, economista, posee un control actualizado del dinero del banco, tesorero estatal, gestor del pago de impuestos, gestor de pago a clientes, banqueros, gestiona los gastos e ingresos. Ministerio de la Defensa Exterior.
se encarga de decidir cómo y dónde planear los ataques de defensa por parte del país. Estos son los eslabones componentes del ministerio: primer ministro, ministros, capitán de tropas, coronel de cohortes, guardián de la legión, soldados de caballería, soldados de artillería, soldados de infantería. Ministerio de la Defensa Interior. Se encarga de decidir cómo y de qué maneras defender el estado de la delincuencia a nivel nacional. Estos son sus eslabones anteriormente mencionados: primer ministro, ministros, jefe de comisarios, comisarios, capitán de policías, general de policías, policías y guardia urbana. Ministerio de la Salud Pública. Se encarga de administrar todos los medios disponibles para que la salud pública esté en su máxima calidad. Sus eslabones son: primer ministro, ministros, director de hospital, cirujanos, forenses, médicos, doctores o farmacéuticas y enfermeros. Ministerio de Educación Pública. Se encarga de decidir y estudiar las formas más óptimas para fomentar la educación a un nivel adecuado y administrarlo. Sus eslabones son los siguientes: primer ministro, ministros, director de universidad, catedrático de universidad, todas las asignaturas que conlleva, excepto las que son competencia del Ministerio de las Ciencias, profesor de universidad, director de instituto, profesor de instituto, de la segunda fase educativa, todas las asignaturas que conlleva, excepto las que son competencia del Ministerio de las Ciencias, y profesor de la primera fase educativa. Ministerio de Justicia. Se encarga de decidir cómo administrar las leyes para el ciudadano de una forma justa, sujetándose a las leyes universales de Jabobo, la Constitución. Posee el poder judicial, y sus eslabones son los siguientes: primer ministro, ministros, jueces del Tribunal Supremo, jueces del Tribunal Supremo, juez de la Sala de Audiencias de segundo grado, juez de la Sala de Audiencias de primer grado, juez del Tribunal Local, notaría, abogacía y fiscalía. Ministerio de Medio Ambiente. Se encarga de decidir cómo administrar la salud de la naturaleza para que ésta pueda estar en su estado más salvaje posible. Y estos son sus respectivos eslabones: primer ministro, ministros, guarda forestal de una reserva natural o protegida, revisor de la biosfera natural, mantenedor de las infraestructuras de la reserva, mantenedor de la fauna y flora de la reserva, proveedor de material para la reserva, cultivo y cría de fauna y flora para la reserva. Ministerio de Obras Públicas. Se encarga de decidir cómo y dónde efectuar las construcciones necesarias para que se pueda mantener el buen funcionamiento de la ciudad. Sus eslabones son: primer ministro, ministros, jefe de obras públicas, arquitecto de obras, gestor de recursos, materiales, económicos, etc., proveedor de materiales, trazado de obras, constructor. Y Ministerio de la Teocracia, surgido durante la edad de la distribución terrenal. Se encarga de rendir servicio sagrado en el templo y en los distintos inmuebles donde se producen reuniones o asambleas. También gestiona sus propios gastos económicos. Su organización y su actuación en el Senado difiere completamente del resto de los ministerios. Punto número 2. Funciones y objetivos de los ministros. En primer lugar, el deber del ministro es el de informar al jefe de comisarios de las decisiones tomadas en el Senado mediante el documento Informe de Ministros. El citado documento comprende la siguiente información: fecha exacta del pleno acontecido en el Senado, propuesta de ley o proyecto de los ministros al primer ministro, aceptación o rechazo final de la ley por parte del Senado, votos a favor y en contra de cada uno de los ministerios del Senado, firma de ministros, ley no aceptada, función informativa, y la firma de primer ministro, ley aceptada, función informativa y práctica.
Otro deber es que las solicitudes que les llegan del jefe de comisarios, así como otras manifestaciones colectivas o individuales, deben ser tratadas para darles solución, o bien buscar un procedimiento que sufrague las necesidades expuestas. Ahora bien, cuando el conjunto de ministros se reúnen en el Pleno y desean exponer sus proyectos de ley, las reúnen en un mismo documento llamado solicitud de leyes. En él exponen las leyes que se desean aprobar para el ministerio y son entregados al primer ministro para que éste los exponga en el Senado. Por otro lado, hemos de añadir que los ministros han de tener en cuenta la voluntad del pueblo mediante la voz de los 5 representantes del pueblo a la hora de elaborar sus leyes. Otra importante labor es que los ministros son los que dan clases de su ministerio sobre cada uno de los eslabones de éste en la universidad y examinan de ello. Ahora bien, si cada ministro da sus clases en la universidad, ¿quién suple el puesto de profesor de universidad? Ellos mismos, y cobran de igual modo 300.000 jabobos sin variación alguna. El puesto de catedrático lo ocupan los primeros ministros. Cuando nos referimos a que los ministros examinan a los alumnos, nos referimos a que lo hacen en base a los exámenes oficiales provistos por el Estado y no que ellos mismos elaboren exámenes. Finalmente, añadimos que los ministros expresan su voto a favor, en contra o nulo ante una decisión o ley presentada para ser aprobada por el Senado. Pero no todos los ministerios deciden en todas las decisiones que se deseen llevar a cabo. Hay algunos ministerios que no tienen voto en los proyectos de ley del Ministerio de la Defensa Interior. Por eso presentamos en esta tabla el derecho a voto que posee cada ministerio. El Ministerio de Justicia emite su voto en cada una de las propuestas de ley emitidas o promulgadas por cada uno de los ministerios. El Ministerio de Medio Ambiente también emite su voto en todos los demás ministerios, excepto en el de la Teocracia y en el de la Defensa Interior. El Ministerio de Obras Públicas emite su voto en cada una de las propuestas de ley emitidas por otros ministerios, excepto en el de Medio Ambiente, el de la Teocracia, el de la Defensa Exterior y en el de la Publicidad. El Ministerio de la Teocracia emite su voto en todas las propuestas de ley emitidas por otros ministerios, excepto en el de Obras Públicas, en el de Economía y Hacienda y de la Publicidad, en el de Agricultura, Ganadería y Pesca y en el de Recursos Naturales. El Ministerio de la Salud Pública puede emitir su voto en cada una de las propuestas de ley promulgadas por otros ministerios, excepto en el Ministerio de la Teocracia, de la Educación Pública, de la Defensa Exterior y de la Publicidad. El Ministerio de la Educación Pública puede emitir su voto en cada uno de las propuestas de ley promulgadas por los otros ministerios, excepto en el del Ministerio de Medio Ambiente, de la Teocracia, de la Salud Pública, de la Defensa Exterior, de Agricultura, Ganadería y Pesca y de los Recursos Naturales. El Ministerio de Economía y Hacienda puede emitir su voto en cada una de las propuestas de ley promulgadas por cada ministerio, excepto en el de la Teocracia. El Ministerio de la Defensa Interior puede emitir su voto en cada una de las propuestas de ley promulgadas por cada ministerio, excepto en el de Medio Ambiente, el de la Salud Pública, en el de la Educación Pública, en el de la Defensa Exterior, en el de la Publicidad, en el de la Agricultura, Ganadería y Pesca y en el del Ministerio de Recursos Naturales. El Ministerio de la Defensa Exterior puede emitir su voto en favor de las otras propuestas
legales emitidas por otros ministerios, excepto en el de Medio Ambiente, el de Salud Pública, en el de Educación Pública, en el de la Publicidad, en el de Agricultura, Ganadería y Pesca y en el de Recursos Naturales. El Ministerio de la Publicidad puede emitir su voto en base a las propuestas legales que emiten otros ministerios, excepto en el de Medio Ambiente, en el de la Teocracia, en el de la Educación Pública, en el de Economía y Hacienda, en el de la Defensa Interior y en el de la Defensa Exterior. El Ministerio de Fomento Público puede emitir su voto según las propuestas legales emitidas en el Senado por los otros ministerios, excepto en el de la Educación Pública. El Ministerio de las Ciencias pueden emitir su voto por las propuestas legales emitidas por otros ministerios en el Senado, excepto en el de la Teocracia, en el de la Educación Pública y en el de la Defensa Interior y Exterior. Y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca puede emitir su voto en favor de las propuestas legales que emiten en el Senado los otros ministerios, excepto en el de Medio Ambiente, en el de la Teocracia, en el de la Salud Pública, en el de Educación Pública y en el Ministerio de Defensa Interior y Exterior. Y por último, el Ministerio de Recursos Naturales puede emitir su voto en favor de las propuestas legales que promulgan otros ministerios en el Senado, excepto en el de Medio Ambiente, en el de la Teocracia, en el de Educación Pública y en el de la Defensa Interior. Estas son las leyendas para los ministerios. Las siglas: Ministerio de Justicia, JUT. Ministerio de Medio Ambiente, MDB. Ministerio de Obras Públicas, OPB. Ministerio de la Teocracia, TEC. Ministerio de la Salud Pública, SPB. Ministerio de Educación Pública, EPB. Ministerio de la Economía y Hacienda, ECH. Ministerio de la Defensa Interior, DIN. Ministerio de la Defensa Exterior, DEX. Ministerio de la Publicidad, PBC. Ministerio de Fomento Público, FPB. Ministerio de las Ciencias, CNC, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, AGP, y Ministerio de los Recursos Naturales, RNT. Por lo tanto, los ministerios que votan en las decisiones del Ministerio de la Defensa Interior, como ya dijimos antes, son el de Justicia, Obras Públicas, Teocracia, Salud Pública, Educación Pública, Economía y Hacienda, Defensa Interior, Defensa Exterior y del Fomento Público. Finalmente nos queda por mencionar el contenido del documento anteriormente mencionado, Solicitud de Leyes. En él se observa la siguiente organización: fecha del pleno acontecido en el Senado, nombre y apellidos de cada uno de los ministros del ministerio, así como el del primer ministro, solicitud de proyecto de ley, leyes y disposiciones judiciales, argumentos mostrados por el ministerio a favor de la aprobación de la ley, consecuencias negativas y positivas de la aprobación de la ley o de las leyes, petición solemne ante la Cámara del Senado y al Rey, y firma de los ministros y del primer ministro. Y funciones y objetivos del primer ministro. Entre sus funciones más importantes están las siguientes. En primer lugar, el primer ministro expone las ventajas y las desventajas, así como el porqué del interés de que se aprueben las leyes expuestas en el documento Solicitud de Leyes ante el Senado. De hecho, el documento lo utiliza el primer ministro como un bosquejo de su discurso ante la Cámara, el cual lo realiza con elocuencia, claridad, fluidez, con ademanes, entusiasmo y vigor. Otro deber es el de obedecer las directrices tomadas por el Senado y por el Rey, y tomar la delantera en aplicarla en su ministerio. El primer ministro también actúa como portavoz de todos sus ministros. Estos expresan su voluntad al Senado mediante el primer ministro de mutuo acuerdo.
Por esa razón se incluyen las solicitudes colectivas tanto del pueblo como del ministerio en la voluntad de los ministros. Otro deber, como mencionamos anteriormente, es el de aprobar la ley o el proyecto el primer ministro mediante su firma, una vez que es aprobado por el Senado. El primer ministro decide si presenta o no una ley o proyecto de los 5 representantes del pueblo, aunque tendrá en cuenta las posteriores consecuencias de su decisión y las asumirá. También puede rechazar una ley o proyecto de sus ministros si lo ve necesario. Esto es, claro está, presentando razones y argumentos, aunque prescinda de numerosos detalles. Por otro lado, el primer ministro puede advertir al Senado de su posible decisión en base a posibles consecuencias negativas. Ha de hacerlo presentando a favor de sus argumentos pruebas tangibles y evidentes, o hechos históricos anteriores con cierta semejanza al problema tratado. Si aún así no le queda más recurso legal al primer ministro, puede persuadir al rey o jefe de Estado en caso de que el proyecto o ley quede rechazado, para que éste la apruebe. Y finalmente, mencionamos que el primer ministro es en definitiva el responsable de todo lo que se produzca en su ministerio. Punto número 3. Posiciones en la Cámara del Senado. La Cámara del Senado se compone de los siguientes elementos. Estrados. De forma semicircular que ocupa todo el cuadrante de la Cámara, se divide en 14 departamentos de arriba hacia abajo y en 4 filas horizontalmente en cada departamento. Departamentos. Dividido en 4 filas, cada una de ellas contiene a su vez 5 asientos, incluido el del primer ministro que sobresale en la última fila de abajo. Tribuna. Posee un departamento de una sola fila con sus 5 asientos para los 5 representantes del pueblo. También, en el lado derecho del trono, posee una fila de otros 5 asientos para los 5 consejeros del rey más representativos. El trono está reservado para el rey o jefe de Estado. Por lo tanto, estos son los 3 componentes de la tribuna situada frente al estrado. Ahora bien, cada departamento está reservado, a su vez, a cada ministerio del Senado y, por supuesto, el de la Defensa Interior tiene su lugar. Corresponde al número 1, contando desde el lado izquierdo de la tribuna. En consecuencia, es fundamental que todos los ministros sepan cuál es su lugar correspondiente en la Cámara, para que se disponga el orden y la concordia cuando se realizan los plenos. Llegados a este punto, aclaramos que los plenos son las reuniones realizadas en el Senado cuando se pretende aprobar o rechazar un proyecto o ley, o bien se trata de algún problema social o solicitud colectiva, etc. Sin embargo, aclararemos este hecho un poco más en el siguiente apartado. Punto número 4. Horario y disponibilidad laboral. Como ya hemos mencionado, los plenos son los lugares de reunión y trabajo de los ministros y del primer ministro. ¿Cuándo se realizan? En principio, como dijimos, se debe realizar cuando existen problemas sociales o intento de aprobar ley o proyecto u otro asunto legislativo. Sin embargo, al margen de las necesidades que hayan, es el rey o jefe de Estado quien extiende una invitación a pleno a cada primer ministro de cada ministerio y éste a su vez lo comunica a sus respectivos ministros. Por lo tanto, es el rey quien está al tanto de las necesidades que hay y de las propuestas o proyectos de ley que desea hacer algún ministerio, por lo que los consejeros estarán al tanto de las necesidades de cada cual para informárselos al rey. Está claro, pues, que los ministros han de avisar a los consejeros de lo que se tiene planeado cuando se finalice un pleno. El rey es el que supervisa la asistencia al pleno de cada uno de los componentes senadores de cada ministerio invitado al pleno. Por lo tanto, los plenos son realizados de un modo irregular, pues pueden realizarse cuando se disponga, a excepción, claro está, de los días festivos. Si no se produce ninguna causa que justifique la asistencia a un pleno, se plantea el asunto en la Cámara y se pide alguna cuestión o tema a tratar. Por eso se realizará una vez a la semana al menos un pleno, haya o no haya asuntos establecidos a tratar.
se utiliza el sábado como día en cuestión. Fuera de este día puede o no puede haber pleno, según ya lo disponga el rey. Desde luego, este trabajo requiere gran esfuerzo y diligencia, y de ahí que esté tan bien remunerado económicamente. Finalmente añadimos que por cada pleno que falte un funcionario senador a la Cámara y no justifique su falta de asistencia en un plazo de 2 días al rey, se le descontará de su paga 25.000 jabobos. Es esencial, por lo tanto, que los ministros y el primer ministro estén disponibles para cualquier reunión que se requiera. Esto contribuye a la unidad del Senado y a su buen y correcto funcionamiento. Punto número 5. Condiciones mentales para ministros y primer ministro. Para llegar a este eslabón se han requerido numerosos años de estudio, esfuerzo continuo y gran trabajo. No es de extrañar que la gran mayoría de los que llegan a este eslabón posean una edad avanzada. Por esa razón, solo se requiere de estos una serie de condiciones mentales necesarias para ejercer el cargo, y no física o de otra índole, pues se entiende que a esos límites el sujeto no puede dar más de sí mismo. Con su elevada experiencia profesional, basta para requerir de ellos estos requerimientos necesarios. Lucidez mental y ágil comprensión. Objetividad de parecer. Tomar decisiones basadas en la experiencia, pero que éstas sean del mismo parecer que el de los demás ministros. Mostrar apacibilidad, mansedumbre y tolerancia. No imponer su voluntad sobre la de los demás. Mostrar interés personal en los demás. Exponer los hechos o las ideas con genio apacible y profundo respeto. Reflejar persuasión, elocuencia y lógica en sus palabras. No tener ninguna enfermedad mental, ni trastorno psíquico, ni problemas emocionales. Poseer buena memoria y no sufrir una capacidad cognitiva gravemente mermada. Punto número 6. El uniforme del ministro y del primer ministro del Ministerio de la Defensa Interior. Los uniformes de los funcionarios senadores han de ser distintos de los demás eslabones del ministerio. Aunque todos sus uniformes poseen los mismos rasgos distintivos, también poseen detalles que los distinguen de los senadores de otros ministerios. Así, todos los ministros poseen en todos los ministerios el uniforme de un traje con chaqueta de color azul oscuro. Sin embargo, el rasgo distintivo es la corbata, que en cada ministerio es de un color distinto. Por lo tanto, en el caso del Ministerio de la Defensa Interior, su color es rojo. También lo es en el caso del primer ministro, aunque éste lleva un sombrero con banda de color rojo que lo distingue de los otros cargos del ministerio. En el caso de que un primer ministro sea destituido de su cargo, su sombrero pasa a ser del nuevo primer ministro. Todos los funcionarios senadores del Ministerio de la Defensa Interior han de llevar puesto su uniforme cuando estén ejerciendo su cargo, pues de lo contrario pueden ser multados por el presidente de la Cámara, el jefe de Estado. Ahora pasamos a resumir brevemente los demás colores de los otros ministerios, sabiendo que, tal y como sea el color de la corbata, así lo será la banda que bordea el sombrero del primer ministro. Ministerio de Justicia, azul oscuro. Ministerio de Medio Ambiente, verde. Ministerio de Obras Públicas, gris. Ministerio de la Teocracia, sigue otro protocolo. Ministerio de la Salud Pública, blanco. Ministerio de la Educación Pública, marrón. Ministerio de Economía y Hacienda, amarillo. Ministerio de la Defensa Interior, rojo. Ministerio de la Defensa Exterior, violeta. Ministerio de la Publicidad, naranja. Ministerio de Fomento Público, rosa. Ministerio de las Ciencias, verde con bandas azules. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, azul claro. Ministerio de los Recursos Naturales, negro. Finalmente, hemos de añadir que la camisa de fondo para todos los miembros senadores es de color blanco.
Además, el uniforme, tanto de los funcionarios del Ministerio de la Teocracia como el de los consejeros, los representantes del pueblo y del rey, son independientes de los que hemos analizado en ministros y primer ministro. Punto número 7. Relación del ministros con primer ministro. El conjunto de ministros actúa como un solo cuerpo, unido en acciones y pensamientos. Por eso no va cada cual según sus criterios. Ello no quiere decir que a la hora de votar a favor o en contra, tome cada uno su propia determinación. De esa manera, los ministros deciden qué proyecto o ley van a presentar al primer ministro para que ésta se apruebe en el Senado. Por eso han de ser respetuosos al dirigirse al primer ministro, y no han de contradecir ni las palabras de éste ni de los demás ministros. Por otro lado, las solicitudes colectivas que les llega y no les puede dar una acertada solución y deciden presentarla al primer ministro, han de hacerlo de modo que se le haga claro por dónde abordar el problema, es decir, informarlo de todo, pero con claridad. Han de estar prestos para ayudarlo a tomar la mejor decisión, colaborando en su gran responsabilidad y nunca reprochándole sus defectos o sus malas cualidades con el fin de destituirlo de su cargo. Esto se considera falta de respeto a la autoridad. Finalmente, mencionamos que los ministros deben respetar las decisiones del primer ministro cuando éstas discrepen con los intereses suyos, siempre y cuando no viole ninguna ley y presente éste sus argumentos sólidos. Relación del primer ministro con los demás ministerios y con el rey o jefe del Estado. El primer ministro, en primer lugar, ha de ser honrado con el informe que le llegan de los ministros a la hora de presentarlo en la Cámara del Senado. Su tolerancia y objetividad son cualidades esperadas de él. Por otro lado, el primer ministro ha de ser sumiso a la hora de acatar en su ministerio las leyes y decisiones tomadas en el Senado y por el rey. El primer ministro también ha de pretender estar de mutuo acuerdo en informar al Senado de las leyes expuestas por los ministros. Aunque es el primer ministro quien tiene la última palabra en exponer o aprobar una ley o proyecto, este tendrá en cuenta los intereses del pueblo y de los componentes de su ministerio. Nunca se mostrará dogmático ante sus ministros y ante el Senado, sino razonable al exponer sus argumentos. En la otra posición se mostrará firme y determinado a la hora de advertir a la Cámara de sus decisiones. Es cierto de que el primer ministro llega a persuadir al rey como último recurso, pero mostrará total respeto ante las decisiones de éste y no criticará su actuación en la Cámara ni públicamente. Añadimos, por último, que no faltará el respeto a los ministerios por causa de sus decisiones, cosa que difiere totalmente de mostrarle con hechos que su actuación no es nada acertada. Punto número 8. El ministerio en la sociedad de Jabobo. Llegado a este punto, en el que ya entendemos prácticamente todo el funcionamiento y la dinámica del ministerio, es clave comprender su efecto y la imagen que causa en la sociedad de Jabobo. ¿No es acaso un ministerio que da una imagen muy determinada del Senado y del rey? En la época del rey Nabonido II, la policía desempeñó una función vital en la política del monarca al invadir las casas y llevarse al exterminio a los que profesaban la fe católica. Eso dio una imagen del Senado un tanto dictatorial y antirreligiosa, y todo ello por la función de la policía. En consecuencia, y tal y como muestran los hechos históricos, la policía no solo da una imagen concreta del ministerio, sino también del gobierno en su conjunto. Por lo tanto, su función en la sociedad de Jabobo es fundamental. Por eso hay que incidir en su educación y comportamiento. El pueblo ha de sentirse seguro en las manos de los funcionarios y no verlos como abusones de la autoridad o como corruptos. Sabemos que la corrupción en el ministerio es castigada por el Poder Judicial muy severamente, pero si esto afecta a la población,
se degrada la imagen del ministerio y puede provocar la destitución de los miembros culpables en cuestión. El Ministerio de la Defensa Interior actúa como instrumento ejecutor de la ley dirigida por el Rey y ordenada por el Senado. Así que no debe mostrar parcialidad a la hora de tratar con la gente, ni favoritismo según las clases sociales en cuestiones económicas, ideológicas o raciales. Solo ha de limitarse a ejercer su función, pues de ese modo se dará la imagen que llega a hacerse el ministerio con sus disposiciones. Bajo ningún concepto han de actuar por libre disposición, pues eso es rebelión contra la autoridad. Disponga lo que disponga el ministerio, los eslabones inferiores han de actuar en consecuencia, pues de lo contrario pueden ser juzgados y castigados correspondientemente. Además, los ministros tienen que tener en cuenta las consecuencias que tendrá sus decisiones en el pueblo y la imagen que con ello dará al Senado en rasgos generales. Punto número 9. Constitución del Ministerio de la Defensa Interior. Dentro de las leyes de Jabobo se hallan las leyes universales de Jabobo, la Constitución o Carta Magna, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos son los dos pilares legales sobre los que se fundamenta el sistema político de Jabobo. Sin embargo, cada uno de los ministerios posee su propia constitución que regula el funcionamiento legal de cada uno de ellos. En este caso expondremos a continuación la Constitución del Ministerio de la Defensa Interior, y estas son sus leyes. Obediencia y lealtad a las directrices legales impuestas por el Ministerio. Aplicar sin vacilación todos los efectos del castigo por el incumplimiento de la ley una vez que se haya dado el veredicto desde el tribunal de un juicio. No traspasar nunca los límites judiciales expuestos por la ley. Respetar la propiedad privada y pública del Estado. No se apresará, ni se encarcelará, ni se castigará a ningún individuo sin una orden judicial. El ministerio no favorecerá a ningún individuo, colectivo, ni grupo o pueblo según su raza, color, sexo, opinión ideológica, posición social o nacional. Toda persona tiene derecho a circular libremente por doquier sin imposición policial alguna, salvo orden judicial expresa. Toda persona tiene derecho a la reunión pacífica sin disolución alguna del Estado o de la policía. Todo funcionario ha de prestar ayuda humanitaria a los necesitados y dejarlo en un alojamiento en el que se le cubran sus necesidades básicas por un tiempo mínimo. Ninguna expresión ideológica de cualquier colectivo o individuo podrá ser acallada por la policía, sea que la diga en un lugar público o privado, siempre y cuando no implique ni violencia, ni fines terroristas, ni incitación al odio, ni cualquier otra violación a lo expresado en los derechos humanos. Todo senador tiene el deber de prestar atención a las peticiones del pueblo, y en especial a los representantes del pueblo. Todo funcionario del Ministerio de la Defensa Interior debe respetar el derecho a la vida y a la libertad de movimiento de todos los individuos. Toda persona puede gozar de la protección inmediata de su integridad física y moral de parte de la policía en caso de que sufra ataques a su persona. La policía no apresará a ninguno que sea acusado como culpable a menos de que vea los hechos evidentes. La policía no tolerará ninguna actividad que ataque a los principios legales aquí expuestos, así como los que defiende la teocracia con respecto a sus principios religiosos. La familia ha de ser protegida de cualquier amenaza que peligre su estabilidad. El ministerio velará siempre por los intereses del pueblo. Ante todo, el uso de la violencia se hará como último recurso legal para llevar a cabo la voluntad de la ley. Se mantendrá la honradez y la obediencia ante el eslabón superior y la tolerancia hacia el inferior. Se alcanzará la paz en el pueblo y su seguridad utilizando únicamente los medios dispuestos por la ley. Estas son las leyes dispuestas por el Ministerio de la Defensa Interior
que componen sus principales pilares, así como las demás expuestas en este libro, las cuales sirven como base para la edificación de las leyes posteriores que con el tiempo exponga el ministerio en el Senado. Es el rey o jefe del Estado quien vela en realidad por el fiel cumplimiento de estas leyes en el pueblo de Jabobo, y el que, en última palabra, llega a decidir si un funcionario continúa o abandona su cargo. Punto número 10. El entrenamiento laboral para ser ministros. Una vez que ya hemos llegado a este punto, el funcionario pasará a ser miembro de la familia del Senado, con su respectivo puesto en el Ministerio de la Defensa Interior. Pero antes es necesario finalizar con su ejercitación práctica una vez vista ya la parte teórica. En principio, como hemos podido observar, no se especifica en el índice una limitación de tiempo para ello, pues en definitiva dependerá de la ejercitación ágil que demuestre ante su profesor, en este caso un mismo ministro. Para comenzar, indicamos que la primera prueba consiste en redactar, resumir y especificar los datos en orden cronológico de un tomo de la historia de Jabobo. Se valorará la calidad del proyecto, los detalles gráficos añadidos al proyecto, su claridad y sencillez argumentativa y además la calidad de cómo lo presente oralmente ante el profesor. Se recomienda una semana de duración para la obra. La segunda y última prueba consiste en dar solución a un problema colectivo que le llega de eslabones inferiores o bien del pueblo. Problemas como el cambio de una ley, penalización de actos delictivos del ministerio, manifestaciones ilegales u otro problema común que puede surgir. Se valorará fundamentalmente la objetividad, la paciencia, el ingenio al buscar soluciones, la comprensión y la persuasión y elocuencia que utiliza para convencer al profesor, como si fuera al conjunto de ministros, de lo acertada de su postura para que llegue a aprobarse como medio para dar solución al problema en cuestión. Una vez superada la prueba, claro está, accediendo a esta según la nota, el sujeto en cuestión está capacitado para ser nombrado como ministro del Ministerio de la Defensa Interior. El entrenamiento laboral para ser primer ministro. Enhorabuena si has llegado a este último eslabón. Aquí acaba la preparación práctica necesaria para capacitar a un funcionario como primer ministro. Después de una larga y dura carrera, nos disponemos a describir las pruebas necesarias para capacitar al funcionario como primer ministro. La primera prueba consiste en pronunciar un discurso de 5 minutos elaborado a partir de la información provista por un tomo de la historia de Jabobo ante el profesor. Se valorará su elocuencia, claridad, fluidez, con ademanes, entusiasmo y vigor. La segunda prueba consiste en participar en un debate sobre alguna cuestión moral o ética en la que habrá de exponer sus argumentos a favor y o en contra del debate, así como una conclusión de la misma. Se apreciará, por tanto, su participación, tolerancia, paciencia, presto a escuchar, objetividad, sinceridad y razonabilidad a la hora de argumentar. Así, llegado a superar esta prueba, el sujeto queda capacitado totalmente para ser nombrado primer ministro del Ministerio de la Defensa Interior, máximo cargo del ministerio. Finalmente, los editores de este libro, el Senado de Jabobo, confiamos en que con esta preparación intelectual y física capacitamos a los sujetos como ministros o funcionarios nombrados para servir por completo al ministerio y al pueblo. Ahora bien, no queremos olvidar un detalle. Cada vez que se recibe el nombramiento de un cargo, el funcionario ha de presentar un juramento ante el profesor y el director de la universidad, en el cual se dice lo siguiente: yo, nombre del sujeto, presento mi juramento ante el Ministerio de la Defensa Interior. Juro aplicar leal e incondicionalmente todos los principios y deberes legales aprendidos y ejercitados para trabajar como, el cargo adquirido, ante el Ministerio,
mientras dure el ejercicio en el cargo, y así lo constato por mi honor. Amén. El sujeto, habiendo hecho el juramento con la mano derecha puesta sobre la constitución de Jabobo y la otra alzada, recibe el uniforme y la banda decorativa, así como el saludo del rey.